Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Les habla su profesor de física, Jonathan Muñoz León. Bienvenidos a nuestro canal IMAT, Matemáticas y más. Para la clase de día de hoy de física realizaremos el trabajo mecánico. Muy bien chicos, entonces empezamos la clase y vamos con todo. Trabajo mecánico se representa por la letra W. Es la magnitud física escalar que nos da la capacidad que tiene la fuerza para generar movimiento, venciendo siempre una resistencia, sea esta una fuerza o bien la propia inercia de los cuerpos. Y solo habrá trabajo sobre un cuerpo si éste se desplaza a lo largo de la línea de acción de la fuerza aplicada. ¿Sí? Muy bien, el trabajo mecánico de una fuerza constante. Vamos a ver, este es cuando una fuerza es constante, si conserva su módulo y su dirección. El diagrama muestra una fuerza constante F que produce un desplazamiento D, ¿sí?, desde A hasta B. Y diremos que el trabajo de la fuerza F será igual al producto escalar de la fuerza por la distancia por el coseno del ángulo que forma la fuerza con el desplazamiento. En este caso sería el ángulo θ, donde sus unidades serán en el Sistema Internacional del Trabajo en joules, de la fuerza, el módulo de la fuerza en newtons y la distancia en metros o desplazamiento en metros. Muy bien, el trabajo mecánico efectuado por una fuerza constante es una cantidad escalar y se define como el producto entre la componente de la fuerza paralela al desplazamiento. ¿Sí? Por eso es dF coseno de θ. ¿Sí? Con el desplazamiento, ¿no? El módulo del desplazamiento. Casos especiales. A. Cuando la fuerza es paralela al desplazamiento. Entonces el ángulo que se forma es 0. Por ende el coseno de 0 es 1. Por eso es más fuerza por distancia. Se pone más cuando la fuerza va a favor del movimiento. En este caso, cuando la fuerza es opuesta al desplazamiento, ¿sí?, el ángulo entre estos es 180. Y el coseno de 180 es menos 1. Por eso sería menos fuerza por distancia. Muy bien. Y cuando la fuerza es perpendicular al desplazamiento, el ángulo entre estos es 90 y el coseno de 90 es 0. Por ende, no realiza esta fuerza trabajo. Lo estará realizando otra fuerza, pero esta F no, en este caso no lo está realizando. Cálculo del trabajo en una gráfica, ¿sí?, fuerza versus posición. Entonces vemos que para una fuerza constante, si la fuerza aplicada sobre el objeto es constante a lo largo del desplazamiento, se puede demostrar que el trabajo de una fuerza equivale numéricamente al área debajo de la gráfica fuerza versus posición. Entonces esta área debajo de la gráfica, cuando hay una gráfica fuerza versus posición, el área será pues considerado como el trabajo. Podemos calcular, ¿no?, la altura por la base. Usualmente la base es el desplazamiento y la altura es la fuerza. Fuerza variable. Ahora, cuando tenemos una fuerza que varía en el tiempo. En este caso, también el área debajo de esa gráfica, desde la posición inicial hasta la posición final, será pues el trabajo. Trabajo neto. Si varias fuerzas actúan sobre un cuerpo en movimiento, el trabajo neto o resultante es la suma de los trabajos efectuados por cada una de las fuerzas. Entonces el trabajo neto es igual a la suma del trabajo de la fuerza 1,
más la suma de trabajo de la fuerza 2, más la suma de trabajo de la fuerza 3, y así sucesivamente si hubieran más fuerzas. Recuerda, el trabajo sobre un cuerpo será positivo cuando la fuerza aumenta el movimiento. Otro, el trabajo será negativo cuando la fuerza trate de detener el movimiento del cuerpo. Y por último, el trabajo de una fuerza será nulo si dicha fuerza es perpendicular a la trayectoria o desplazamiento. Pregunta número 3 dice, en el gráfico mostrado determina el trabajo desarrollado por el peso del bloque. Ojo, solo nos están pidiendo el trabajo que realiza el peso. ¿Sí? Sabemos que acá hay más fuerzas, pero solo lo que nos piden. Vemos que si empieza desde la parte baja hasta la parte superior, este vector se va a mover desde aquí hasta acá. ¿Sí? Desde la parte más baja de este cateto hasta la parte más alta de este cateto. El trabajo será pues como se opone al movimiento, ¿verdad? Menos la fuerza por la distancia o desplazamiento. Entonces el trabajo de la fuerza de gravedad será menos la fuerza de gravedad multiplicado por el desplazamiento paralela a la fuerza de gravedad. El desplazamiento sería desde aquí hasta acá. Solamente 12 metros, ¿sí? Porque es paralelo a la fuerza que es la fuerza de gravedad. Entonces, el trabajo de la fuerza de gravedad será menos 20, que es el peso, multiplicado por 12 metros, ¿no? Que es esta longitud. Por ende, el trabajo de la fuerza de gravedad será menos 240 joules. Y ya tenemos la clave, sería la B. Pregunta número 8 dice, en el gráfico mostrado, el bloque de 2 kilos es levantado por la fuerza F hasta una altura de 5 metros, con una aceleración de módulo 3 metros por segundo al cuadrado. Determina el trabajo que desarrolla por F, o sea, el trabajo que desarrolla esta fuerza. Bueno, vemos la fuerza de gravedad es 20 newtons, ¿sí? Y de la segunda ley de Newton, la fuerza resultante es igual a la masa por la aceleración. Por ende, la fuerza resultante sería la fuerza que se ejerce hacia arriba menos la fuerza de gravedad, que sería igual al producto de la masa, que es 2 kilogramos por 3 metros por segundo al cuadrado, que es la aceleración. Por ende, la fuerza F sería igual a 26 newtons. De aquí ya tenemos todos los datos para ver cuál es el trabajo mecánico que realiza esta fuerza F. Como la altura es 5 metros y es paralela a esta fuerza, entonces justo va a coincidir con el desplazamiento. Entonces la fuerza por distancia será el trabajo. Será pues 26 newtons por 5, que es el desplazamiento, 5 metros. Por ende, el trabajo de la fuerza sería igual a 130 joules. Pregunta número 10 dice, en el gráfico mostrado determina el trabajo que realiza la fuerza F para trasladar el móvil desde A hasta B, ¿sí? Bajo la acción de la fuerza constante de magnitud 10 newtons, que eso tiene un ángulo de inclinación de 37. Entonces, en el eje Y va a desplazar, si se dan cuenta, para llegar desde A hasta B, en el eje Y va a desplazar 15 metros y en el eje X va a desplazar 20 metros, ¿no? Para llegar de acá hasta acá. Entonces, descomponemos esta fuerza y tenemos que en la componente vertical serían 6 newtons y la horizontal 8 newtons. Por ende, el trabajo neto o resultante será igual a la suma del trabajo de estas dos fuerzas. ¿Sí? De estas dos fuerzas que son las componentes. Por ende, hallamos el trabajo resultante de la fuerza F será igual a la fuerza 6 por la distancia, que serían 15 metros, más la fuerza 8 newtons por su desplazamiento, que será 20. Por ende, la fuerza será 90 joules más 160 joules, el trabajo de esa fuerza. Y la suma sería 250 joules. Pregunta número 11 dice, la gráfica muestra la variación de la magnitud de la fuerza aplicada a un móvil en función de la posición. Determina el trabajo realizado por la fuerza entre 0 y 4 metros. Entonces, cuando hay una gráfica de fuerza versus desplazamiento, el trabajo será igual al área debajo de la gráfica, ¿no?
Entonces, de la recta, ¿no? Entonces, el trabajo de la fuerza F será igual al área total. Y el área total será igual a la suma de estas dos áreas. El área de este rectángulo y el área de este trapecio. Entonces, vamos a calcular el trabajo de la fuerza F es igual, de ese rectángulo sería igual a la altura por la base, ¿no? 2 por 5. Y del trapecio será 5 base mayor, en este caso 3 base menor, sobre 2, lo tenemos aquí, por la altura que será la diferencia, ¿no? De 4 menos 2, 2. Por ende, el trabajo de la fuerza F será igual a 10 más 8, que serían igual a 18 joules. Problema número 13 dice, se emplea una cuerda para subir verticalmente un bloque de 90 kilos de masa. Si el bloque tiene una aceleración constante de magnitud 1/3 de la gravedad, determine el trabajo realizado por la tensión de la cuerda sobre el bloque en el recorrido de 1/2 metro. Considera G igual a 10 metros por segundo al cuadrado. Muy bien, entonces aquí tenemos el diagrama de cuerpo libre, tensión hacia arriba y el peso hacia abajo, que serían ya 900 newtons, ¿sí? 10 por 90. Por ende, de la segunda ley de Newton, la fuerza resultante es igual a la masa por la aceleración. Entonces sería, como se mueve hacia arriba, sería T menos 900 sería igual a la masa 90 por la aceleración, que es 1/3 de la gravedad, que es 10, o sea, 10 tercios. De aquí, la tensión nos sale 1200 newtons. Entonces, el trabajo de la fuerza de tensión será pues el producto de la fuerza de la tensión por el desplazamiento que va a realizar, que es medio metro. Entonces, el trabajo será igual a 1200 por un medio de metro, ¿no? Que será igual a 600 joules. Problema número 14 dice, el dinamómetro es un instrumento realizado para medir fuerza. El dinamómetro tradicional fue inventado por Isaac Newton y basa su funcionamiento en el estiramiento de un resorte que sigue la ley elástica de Hooke. Fuerza es igual a K por X, constante elástica por el estiramiento del resorte, donde K es la constante elástica del resorte y X es la deformación que experimenta el resorte al ser efectuado por la acción de una fuerza. En el gráfico mostrado, nuestro amigo participa en una competencia de fuerza. Aplica una fuerza F1 logrando un estiramiento X1. Luego incrementa su fuerza hasta llegar a F2 logrando un estiramiento X2. De lo expuesto determina el trabajo realizado por la fuerza elástica en todo el proceso. Muy bien, entonces vamos a empezar en este proceso. Cuando él estira 20 centímetros, tenemos pues en metros serían con 0,2, ¿sí? Él tiene pues aplica una fuerza de 2 newtons. Y cuando estira 0,6 metros, él tiene una fuerza ya llegó a una fuerza de 6 newtons. Entonces vemos que esta fuerza es variable. Por ende, el trabajo de la fuerza elástica que se ha aplicado será pues el área bajo la gráfica, que será pues el trapecio mayor del trapecio, ¿no? El área del trapecio, que sería la base mayor más la base menor sobre 2 por la altura. Y es lo que tenemos aquí. Por ende, el trabajo de la fuerza elástica desde el punto de 20 centímetros hasta 60 centímetros será 1,6 joules. Muchas gracias chicos por estar aquí hasta el final de este video. Y pues le invitamos a darle like y poder suscribirse en el canal y darle a la campanita para que vean la siguiente clase, la continuación de toda esta saga de videos de física. Si pueden compartir con sus compañeros y amigos sería lo ideal para poder subir más videos, ya que con su suscripción podrían apoyarme a poder seguir subiendo más material. Entonces chicos, muchas gracias por todo y nos vemos en la siguiente. Cuídense chicos, nos vemos.